Bueno, Fede, si querés vamos a ir comenzando. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos y vamos a comenzar con la exposición de Fede. Está previsto que alrededor de una hora que dure el seminario, por lo tanto unos 40, 45 minutos de exposición para luego tener un periodo de intercambio, de preguntas, si las hay. Así que, si querés, adelante, Fede. Bárbaro. Okay. Si puedo coger, ahora los estoy viendo. Bueno, este trabajo que voy a presentar, que se llamó Caracterización del manejo de reposición de hembras en establecimientos lecheros del partido Trenquelauquen, fue mi tesis para el grado de maestría en la Universidad de Buenos Aires. Alejandro Larriestra fue mi director de la Universidad de Río Cuarto y Alejandra Herrero, la codirectora de la UBA. El trabajo, para introducirnos, se centró en la reposición, porque vemos que es un aspecto importante dentro de la empresa de los tambos, porque puede componer el segundo o tercer componente del costo, ¿no? El componente más importante es la alimentación de la vaca nordeña, y el segundo o tercer lugar lo ocupan la reposición y la mano de obra. También porque impacta en el crecimiento de los rodeos, tanto en el número de animales como en la genética de los mismos. Y si bien en la lechería nacional está bien documentado el proceso de intensificación que se ha dado, ¿sí? Esta reducción en el número de tambos y el incremento de los que han quedado, faltan trabajos que aborden de forma integral el proceso de reposición, ¿no? Los resultados que se obtienen. Los factores que influyen en el grupo de vaquillonas a servicio, que es uno de los objetivos principales de la reposición, son la supervivencia de las terneras, ¿sí? Que va a determinar cuántas de las terneras que nacen llegan realmente a formar el grupo de vaquillonas a servicio, y el ritmo de crecimiento, que va a determinar en qué momento esas terneras están disponibles para dar servicio. A la vez, estos dos van a estar afectados tanto por la nutrición, la sanidad, las instalaciones y el personal. Lo que se aprecia en el país es que existe una preocupación por los resultados de este proceso, ¿sí? Preocupación que está asociada a una alta mortalidad, lento ritmo de crecimiento y una elevada edad de primer servicio. La buena noticia es que existen buenas prácticas asociadas a este proceso, ¿sí? Prácticas que está probada su eficacia, que están estudiadas científicamente, que dan buenos resultados. Lo interesante sería poder conocer y comprender la adopción por parte de los productores de estas buenas prácticas. Y es en este sentido donde nosotros veíamos a la tipificación como una herramienta que nos permitiría encontrar, identificar los subgrupos de productores, ¿sí? Salir de hablar de tambo promedio o de tambo por número de animales y pasar a hablar de la adopción y de los subgrupos en base al grado de adopción, ¿no? Así fue que los objetivos del trabajo fueron caracterizar el manejo y desempeño de terneras durante el proceso de reposición en tambos del partido de Trenquelauquen, y los objetivos específicos: relevar información sobre la mortalidad y el crecimiento durante el proceso de reposición, tipificar el proceso de reposición de acuerdo al manejo sanitario y productivo implementado en los predios, y estimar el impacto económico directo relacionado al atraso en la edad de primer servicio. Materiales y métodos, bueno, Trenquelauquen estamos a 160 kilómetros de Santa Rosa, ahí donde marca el círculo rojo. Y así fue que la selección de la muestra se tomó una muestra de conveniencia de 50 predios titulares y 10 predios suplentes, de forma aleatoria y estratificada, entre los productores que tenían entre 60 y 400 vacas totales. En el gráfico de abajo pueden ver que cada barra indica el número de establecimientos en función a los estratos, y el rectángulo marca los estratos en los cuales hicimos el trabajo, los cuales abarcan el 66% de los predios del partido.
Recopilación de información. El diseño del estudio fue de tipo observacional y de corte transversal, lo que implicó visitar a cada establecimiento una sola vez. Los aspectos que se evaluaron fue lo relacionado a infraestructura y manejo, rendimiento de las terneras y composición química del agua. En lo que hace infraestructura y manejo, se realizó una entrevista a los responsables de las crianzas y se hicieron observaciones directas de la misma. Las variables analizadas se agruparon en 5 ejes, que fueron preparto, calostro, crianza, personal y percepción, a las cuales después se hizo un análisis de correlación multivariada, de correspondencias múltiples, para pasar a hacer después un análisis de conglomerado y un análisis de coordenadas principales. En lo que hace rendimiento de las terneras, se hizo colecta de datos de los registros de los establecimientos, se hicieron estimaciones y mediciones. Así fue que se pudo calcular la morbilidad, tanto en crianza como en recría 1, la mortalidad en periparto, crianza y recría, el aumento diario de peso en crianza, edad y peso de las vaquillonas en servicio, y costo de la alimentación, esto lo estimamos, ¿no? El costo de alimentación adicional a los 15 meses de vida. Todos estos parámetros se analizaron con estadística descriptiva, y con una regresión lineal múltiple se estimó el aumento diario de peso en crianza. Los costos adicionales al primer servicio, por este atraso a los 15 meses, ¿no? Se tomó 15 meses como edad referencia para dar servicio, dado que hay muchos trabajos que coinciden que es la mejor edad desde el punto de vista productivo y económico. CD quiere decir es el costo de la dieta modal para la zona, para un animal de 235 kilos de peso y un consumo diario de 7 kilos de materia seca, de alimento por día, que ese consumo se sacó a través del software del NRC. DAP son los días de atraso a primer servicio, ¿no? Desde los 15 meses. Y después el costo adicional fue calculado a nivel de vaquillona y establecimiento, y expresado en equivalente litro de leche, y se analizó a través de estadística descriptiva. Lo que hace referencia al agua, se tomaron muestras del agua que consumían los terneros en las huacheras, y se hizo análisis de pH, salinidad, aniones y cationes predominantes. Y también se analizó a través de estadística descriptiva, comparando con los parámetros de calidad de agua que determina el NRC, y se hizo un diagrama de Piper, que la figura aparece abajo, ¿no? Que es un diagrama hidroquímico que permite ver las características de las aguas. Así que bueno, entrando a resultados y discusión, tuvimos una tasa global del 78% de respuesta, o sea, el 78% de los productores que se invitó a participar del trabajo aceptaron. Esto permitió llegar a un total de 46 predios relevados, los que representaban un 43% de los tambos con tamaño de rodeo entre 60 y 400 vacas. Esto nos dejaba conformes, ¿sí?, de tener una respuesta global alta y al haber arrimado casi al 50% de la población para pasar después a analizar los datos. Les voy a contar primero los resultados de mortalidad y salud, después de agua, después crecimiento en crianza, edad y peso a servicio, pérdidas económicas por atraso a primer servicio, infraestructura y manejo, y terminamos hablando de tipificación. En lo que hace a mortalidad y salud, la mortalidad registrada fue del 7.25% en periparto, de 7.6% en crianza y de 2.85% en recría. De los productores entrevistados, el 48%, el 41% y el 35% fue capaz de proveer los datos de deceso de animales en periparto, crianza y recría, respectivamente. Esto lo que nos hace pensar es que las estimaciones obtenidas en este estudio pueden ser conservadoras dadas a un sesgo de selección. ¿Sí? Es probable que los productores que pudieron suministrar el dato eran los que tenían mejor gestión de
de sus establecimientos y por lo tanto mejores resultados. En relación a la salud, terminar la mortalidad. En cada categoría fue variable entre los predios, al igual que lo informado en otras investigaciones. La misma fue similar a la reportada en Estados Unidos, pero superior a la registrada en otros países. En investigaciones realizadas en Argentina, Quiroz, García y Ruiz en el 2013 comunicaron una mortalidad de 4,1%, pero ellos venían trabajando ya con los predios donde hicieron el análisis, por lo cual son predios, podemos esperar que sean mejorados. Y la Riestra en el 93 de 4,01%. ¿Se escucha bien? Sí, ahí. Bien. Acá destacar de estos dos trabajos, ¿sí?, la antigüedad que tienen. Es difícil encontrar datos, trabajos que comuniquen mortalidad en crianza. En cuanto a las enfermedades, se observó al menos un ternero con diarrea en el 72,5% de las crianzas y signos respiratorios en el 31% de las recría 1. El 88,6% de los productores identificó a la diarrea entre las enfermedades de mayor importancia, ¿sí? Pero cuando vamos a los protocolos, solo el 36% contaba con un protocolo escrito para tratar dicha enfermedad. Está bien documentado, ¿sí? Se ha reportado que terneros enfermos en crianza parieron a mayor edad. Ese trabajo de Waldner también habla de mayor probabilidad de descarte y de muerte de las vaquillonas que sufrieron enfermedades durante la crianza. Lo que hace a calidad de agua, estos son las medidas resúmenes, pero yo quería destacar que el 62,5% de las muestras tenía una dureza superior a la indicada como óptima, ¿sí?, al límite superior para el consumo por terneros. El 77,5% estaba pasada en sales totales. El 87,5% en sodio, sí, fue el mayor limitante. Sulfato, un 25% de las muestras. Y en un 57,5% estaban pasadas de contenido de nitratos. El diagrama de Piper lo que nos permite ver es, de forma gráfica, cómo se comportaron estas muestras. El triángulo inferior izquierdo, lo que te muestra son los cationes predominantes en las muestras, y vemos que hay un agrupamiento de las muestras en este sector, lo que está diciendo que la predominancia del catión sodio. Cuando vamos al triángulo de la derecha, vemos que ya las muestras están más distribuidas, lo cual quiere decir que no hay un anión en el triángulo de la derecha, están los aniones, no hay un anión predominante. Podríamos decir que acá hay un grupo importante de muestras que tienen alta concentración de cloro. Después estas muestras se pueden leer trazando las diagonales en el rombo. ¿Sí? Estas muestras se encuentran acá, son muestras que tienen alto cloruro de sodio, pero el hecho de ver distribución de puntos por todo el rombo nos está indicando la gran variabilidad en la composición química de las muestras, lo cual en la zona es esperable, dado que el agua se encuentra en forma de lentejones y son muy variables de uno a otro. Destacar, ¿sí?, en relación al agua, que ninguna de las muestras, todas las muestras tenían al menos un parámetro que la hacían no apta para el consumo por los terneros. Esto se agrava en el caso de los predios que dan sustituto. En cuanto al crecimiento de los animales en crianza, el aumento diario de peso que se estimó fue de 413 gramos. También encontramos que el 31% de los animales tenía más de 2 meses de vida al momento de la visita. Eran animales que ya deberían haber estado en recría. Que el 63% pudo suministrar la fecha al nacimiento. Eso nos permitió evaluar un total de 296 terneros.
Según Lasker, el ritmo de crecimiento esperado para terneros holandos que consumen 4 litros de leche por día es de 450 gramos, o sea, está similar a lo que encontramos en este trabajo. Pero cuando vamos a los trabajos de Jasper y de Kahn, ellos trabajando en trabajos longitudinales, ¿no? Siguiendo a los mismos terneros y probando distintas dietas, con todas las dietas encuentran mayores incrementos de peso que lo que pudimos registrar nosotros en los campos de los productores. Así que entrando en la edad y peso de las vaquillonas a servicio, este gráfico muestra la distribución de peso a servicio de las vaquillonas agrupadas por predio. ¿Sí? En el eje X están cada uno de los predios que pudieron suministrar la edad de las vaquillonas que estaban en servicio, y en el eje Y los pesos. Y lo que vemos es, diferencian los pesos entre predios, pero también dentro de los predios, ¿sí? Cuanto más se estira el rectángulo, quiere decir que hay más variabilidad dentro de un mismo predio. Así se llegó a determinar una mediana de peso a primer servicio de 410 kilos. Este mismo gráfico, pero ahora la distribución de edad a servicio de las vaquillonas agrupadas por predio. Lo mismo, lo único que cambia en el eje Y, en vez de peso tenemos la edad. Y vemos también, ¿sí?, diferencia entre los predios, pero también dentro del mismo predio, cómo los rectángulos se estiran en algunos, lo cual está indicando que hay gran variabilidad dentro de los predios, lo cual podría estar asociado a un desmanejo. Y la mediana de edad a primer servicio para el conjunto de vaquillonas fue de 20 meses. Acá, como egresado de La Pampa y siguiendo a Beto Quiroga, que él ponía fósforo sobre el índice IMO, yo decidí poner la mediana de peso sobre la mediana de edad y trazar también 4 cuartiles. 360 kilos, perdón, porque es el 55% podría ser el peso de una vaquillona que ronda los 600, 650 kilos de peso adulto, y 15 meses porque era la edad objetivo a servicio. Y así nos queda el cuadrante superior izquierdo, donde no hay predios, estarían ubicados ahí los que dan a servicio a temprana edad y alto peso. El cuadrante inferior izquierdo, donde hay un solo establecimiento, que dan servicio a temprana edad y bajo peso. El inferior derecho, donde hay un grupito de establecimientos, son los que dan servicio a bajo peso y elevada edad. Y en el cuadrante superior derecho, donde se encuentra la gran proporción de los predios, nos está indicando que dan servicio a alta edad y alto peso. Y si entramos a detallar un poquito más en este cuadrante, nos encontramos que el 57% de los predios totales daban servicio pasados los 18 meses y los 400 kilos de peso. El 65% de los predios fue capaz de suministrar la edad de los animales que se encontraban en servicio, lo que permitió analizar un total de 467 vaquillones. Acá remarcar, ¿sí?, esto, que hay acuerdo entre los distintos estudios, que la edad adecuada al primer parto se encuentra en torno a los 23 y 25 meses. Y este gráfico lo que muestra es la velocidad de ingreso a servicio. En el eje X tenemos las edades, y en el eje Y el porcentaje de vaquillonas que todavía no tienen servicio. Si vemos que decimos que a los 15 meses es la edad para objetivo de entrar a servicio, vemos que el 85% todavía no entró. Y cuando buscamos a ver qué pasa a los 24, 25 meses, donde tendrían que estar las vaquillonas pariendo, vemos que hay todavía en torno al 20% de vaquillonas que todavía no entraron a servicio. Datos del control lechero oficial de Hacha revelan que la edad promedio a primer parto sería en torno a los 31.3 meses. Este estudio, si hubieran quedado preñadas las vaquillonas el día que se visitaron los predios, estaría arrojando una edad de primer parto de 29 meses.
Y en el mundo se han comunicado edades a primer parto entre 25 y 31 meses, lo cual nos estaría ubicando más cerca de la cola, ¿sí? De los trabajos con mayor edad a primer parto. ¿Qué pasó con las pérdidas económicas por atraso en el ingreso a servicio? El gráfico muestra la mediana del costo directo, expresado como litro de leche, adicional por establecimiento atribuible al atraso en la edad de primer servicio. ¿Sí? Cuánto más se gastó en comida en esos días que excedían los 15 meses. Los predios están ordenados desde el que menos atraso tenía al que más atraso, y pudimos encontrar que el 50% de los predios pierde un equivalente a más de 253 litros por vaquillona. Si hacemos esos litros por el número de vaquillonas y lo multiplicamos por el precio del litro, vamos a obtener que es un dato para nada despreciable. Bueno, ahora entro a lo que es infraestructura y manejo. Primero, las buenas prácticas en preparto, ¿sí? La tabla muestra la frecuencia absoluta y relativa de los descriptores que elegimos para este eje. Yo voy a hablar de alguna de las variables, pero si después alguno quiere algún comentario o algo sobre las otras, podemos hacer. De esta, yo lo que remarco es que tenían rodeo preparto, rotado en el espacio, quiere decir que no había barro, o sea que era un preparto en buenas condiciones, el 39% de los predios. Ya pierden sentido las otras variables porque lo importante es que hay muchos predios que no tienen preparto. Siendo que los cambios fisiológicos que ocurren durante este periodo impactan en la salud, la producción y la reproducción de la vaca, así como también en la vida del ternero. Que la mortalidad en periparto que pudimos registrar en los predios que tenían datos fue mayor al 7%. Que es imposible hacer un correcto monitoreo de parto si no tenemos esta categoría, y que las condiciones ambientales durante el preparto que se pudieron verificar permiten inferir ciertas situaciones de riesgo en la vaca con implicancias en el ternero. ¿Qué pasó en cuanto a manejo de calostro? Acá la tabla, las variables estudiadas y lo que se encontró. Resaltar que el 28% suministra calostro de forma sistemática a todos los terneros, que el 41% poseía un banco de calostro, que prácticamente ningún predio analizaba el calostro, y menos aún evaluaban la transferencia de anticuerpos a las terneras a través de un análisis de sangre. Si bien existen evidencias que la reducción en los niveles de inmunoglobulinas en el ternero se relacionan con los niveles de morbi y mortalidad, especialmente durante la fase de crianza. Entrando a lo que son las prácticas en crianza, ¿sí? Destacar que la mayoría eran crianzas del tipo individual, la mayoría eran estacas. Llama la atención, ¿sí?, que el suministro de agua daban una vez por día el 54% de las guacheras, y si a esta le sumamos la que directamente no dan agua, tenemos un 65% de los predios con un suministro restringido de agua. El escaso suministro de agua ya había sido reportado previamente por Thomas en la cuenca santafesina. El agua es un nutriente esencial, al reducir su disponibilidad se estaría limitando el consumo de alimentos sólidos. Ticket et al. Ya hace muchos años demostraron que por cada litro extra de agua consumido por el ternero, este incrementa el consumo de balanceado y el aumento diario de peso. Y a la vez, sí, la disponibilidad y accesibilidad del agua es uno de los principales principios fundamentales del bienestar animal. Si no podemos concebir hoy todavía tener un suministro restringido. Destacar también que en crianza la leche de descarte es usada por muchos predios, que el concentrado en una proporción no menor se empieza a suministrar recién al mes de vida, ¿sí?, siendo que el consumo temprano de alimentos sólidos es deseable a los efectos de estimular el desarrollo precoz del rumen.
que monitorear el consumo de balanceado es una práctica recomendable para poder decidir el momento de desleche. Promover el desarrollo de los preestómagos es uno de los objetivos de la crianza. En cuanto a personal, estos son datos bastante interesantes en el sentido de que asesoramiento en esta categoría solamente el 34% de los predios tenían, que el 68% no tenía una persona dedicada full time a la crianza, ¿sí? O era el tambero o era otra persona que tenía a la vez otras tareas. El 50% de los predios tenía operarios con una antigüedad superior a los 24 meses, lo cual quiere decir que la mitad de los predios cambiaron o rotaron el personal en los últimos 2 años. La gran mayoría de los predios tenía personal que solamente había accedido a estudios primarios. Y el 51% de las personas, cuando le preguntamos si habían hecho algún curso, o sea, se habían capacitado para hacer la tarea que tenían asignada, dijeron que no. Está documentado que la capacitación del personal es un aspecto relevante para la obtención de buenos resultados en crianza. Un personal capacitado y provisto de buenos protocolos de trabajo contribuye a obtener buenos resultados en salud y supervivencia de los terneros. Que conforme crece el tamaño de los rodeos, las decisiones críticas que afectan la vida de los terneros recaen en los operarios. Y contar con una adecuada gestión de los recursos humanos, o sea, buen trabajo con la gente, redunda en menor rotación de personal y mejor resultados económicos. Un consuelo es que Vasseur, trabajando en Canadá, se encontró que los productores evaluados no implementan tampoco prácticas de probada eficacia, si bien él encontró mayor adopción que lo que encontramos en este trabajo. Esto estaría marcando la posibilidad de mejora que existe en las lecherías de distintas partes del mundo. Entrando a lo que es selección de las variables para el análisis y proceso de tipificación. Con las variables de cada eje que se presentaron recién en las tablas, se hizo un análisis de correspondencia. Y esto nos permite detectar cuáles son las variables con mayor inercia, así que más discriminan entre los establecimientos. En este caso de preparto, ¿sí?, la mayor inercia se leen en el gráfico como las variables más distantes dentro del centro del gráfico. En este caso fue entonces la variable ausencia de preparto, la cual vemos que por cercanía podemos ver que está correlacionada con vacas próximo al parto a más de 100 metros de la casa del responsable y con la ausencia de infraestructura para atender los partos. En el otro lado del gráfico quedaron agrupadas, correlacionadas, la S&S, que es la presencia de preparto bien rotado en el espacio, ¿sí?, con instalaciones para atender los partos, y las vacas a menos de 50 metros de la casa del responsable. Como estas variables estaban correlacionadas, se eligió la de mayor inercia, que era la presencia no de preparto, y la vacunación a las madres porque no correlacionó con ninguna de las otras. Este trabajo se fue haciendo en todos los ejes, y así fue que con las variables seleccionadas se pudo hacer el análisis de conglomerado. Lo que ven ahí en el gráfico es el dendograma, donde se observan los dos conglomerados, y el conglomerado 1 en negro y el conglomerado 2 en gris. Y este dendograma se entiende como las claves de botánica, ¿sí? A la izquierda están todos los predios de forma individual, como si fueran las especies, y vemos que a medida que nos desplazamos a la derecha se van uniendo con los más parecidos, hasta que llegamos a la derecha donde tenemos todos los predios en un grupo, que si seguimos con la comparación sería el reino vegetal. Al ver el dendograma, seleccionamos trabajar en 2 grupos, y después se hace el análisis de coordenadas principales para ver si la selección fue adecuada. Acá se grafica, cada punto es un predio,
y se simplifica en dos ejes todas las variables analizadas, y podemos ver que cómo se agrupan los predios según su conglomerado, ¿sí? Si bien hay un cierto solapamiento, se diferencian bien. Esto quiere decir que está bien hecho el análisis de conglomerado, el decir trabajar sobre dos grupos. ¿Qué encontramos sobre estos grupos? El conglomerado 2, que encontramos que está formado por predios que tienen mayor tendencia a la adopción de buenas prácticas, y el conglomerado 1 adopta menos prácticas de probada eficacia. En las tablas que presenté primero eran valores promedios, y acá es la ventaja de la tipificación de poder encontrar los patrones de adopción que decía. Vemos que el conglomerado 2 tiene mayor cantidad de predios que tienen preparto, que el 52% suministra calostro de forma artificial a todos los terneros, mientras prácticamente ninguno lo hace en el conglomerado 1, que la mayoría desinfectan ombligo, que la leche de descarte la usan casi todos los predios, ¿sí? El 76% de los predios del conglomerado 1 y solo el 29% en el conglomerado 2. Y a la vez el conglomerado 2 tiene mayor grado de asesoramiento, tiene personal con mayor antigüedad y personal más capacitado. Al final de la tabla ustedes pueden ver qué proporción de predios de cada estrato constituían cada uno de los conglomerados. Y si bien el conglomerado 2 tiene tendencia a ver más predios grandes, también está el conglomerado 2 integrado por productores de tambos chicos, y hay tambos grandes que forman parte del conglomerado 1. Y esto no lo hubiéramos perdido si hubiéramos agrupado los tambos solamente por tamaño, ¿sí? Asumiendo que los de un tamaño hacen mejor las cosas que otros. En cuanto a la percepción de los responsables de las crianzas, los productores del conglomerado 2 identificaban mayor cantidad de puntos a mejorar, si eran más conscientes de su situación y tenían más claros los objetivos de los sistemas. Todo esto nos permitió concluir que se encontró una mediana de mortalidad superior a la indicada como óptima, pero al mismo tiempo muy variable entre establecimientos, que se observó un gran atraso en la edad de primer servicio y una importante variabilidad dentro y entre los establecimientos, con un apreciable impacto en los costos directos de la reposición. Y se identificaron dos conglomerados de establecimiento en base al grado de adopción de buenas prácticas, uno que adopta e identifica los puntos a mejorar y otro grupo que no aplica de forma sistemática prácticas de reconocido beneficio. En las recomendaciones sí esperaríamos que esta tesis permitiría elaborar la base de un programa de extensión orientado a la adopción de buenas prácticas. Bueno, muchas gracias por la atención, y acá está parte de la gente a los cuales molestamos para hacer el trabajo y con los que compartimos el trabajo cotidiano. Bueno, gracias Fede, muy buena la presentación y muy bueno el trabajo. Así que abrimos el espacio para las preguntas. Sí, Isabel, pregunta. Bueno, antes que nada, Federico, muy interesante. La verdad que un estudio muy completo y me pareció sumamente interesante y que aporta mucha información regional, que es lo que necesitamos, ¿no? Me pareció muy bueno también lo que resaltás de la calidad del agua y la escasez con que se le da agua a los terneros, y eso sumado a que se le da 4 litros durante los primeros 60 días en lugar de ir incrementando según el peso, bueno, pone más en relieve los problemas de base, ¿no?
Lo único que yo quería hacer, nada, como una observación en voz alta y para ver tu reflexión también. Vos hiciste hincapié entonces en el intervalo entre la edad al primer servicio y los costos que eso significa. Mi reflexión es la siguiente. Nosotros seguimos con objetivos de manejo de siempre. Pero si nosotros vemos la evolución fisiológica de las vacas en los últimos 20, 30 años, ha cambiado mucho, porque son animales que producen mucho más por el mejoramiento genético de lo que producían, ¿no? Cuando se plantearon estos objetivos. Entonces, mi reflexión, a ver cómo lo pensás vos, es que en lugar de estar siguiendo con estos objetivos productivos que nadie alcanza, dependen de la región, pero evidentemente no hay región que lo alcance, ¿no sería mejor plantearse un panorama más abierto y pensar en las ganancias vitalicias que llegan esos animales? ¿O estamos hablando del costo que te estás perdiendo, o sea, el costo que necesitas porque el primer servicio es mucho más tarde, pero ¿cuántas lactancias vitalicias tienen esos animales? ¿No será mejor aceptar que postergamos el primer servicio y tenemos vacas más sanas, otra lactancia más? Bien. Isabel, ahora tú estás en la cátedra, ¿no? De lechería. Sí. Te voy a contar. Responsablemente tenés mucha más lechería que yo, pero lo discutimos con el director, lo de poner 15 meses y no otro. Los estudios que yo pude ver, muchos que hay de Henrich y que hacen alguna revisión de trabajos, ellos encuentran que si la vaca llega en buenas condiciones que a los 15 meses se pueden lograr una vaquillona que para y tenga incluso más lactancias o la misma cantidad de lactancias que una que pare a mayor edad. Entonces ellos evalúan, terminan concluyendo que se puede dar servicio a los 15 meses y tienen beneficios económicos. Que no se perjudica el futuro de la vaquillona. Yo sí dudaba de los 15 meses en nuestros sistemas que son más pastoriles, por ahí más bajos con menos intensivos que por ahí los sistemas donde estaban hechos estos trabajos de Estados Unidos. Pero creo que se puede alcanzar una edad de servicio de 18 meses con un manejo pastoreo tranquilo y no tener problemas. Sí estamos encontrando que la mediana está en 20 meses, lo cual nos habla que hay muchos predios que están muy pasados. Y cuando uno hace la cuenta de qué tasa de crecimiento tienen que alcanzar para dar servicio a los 15 meses, son ganancias de peso de 700 gramos. Yo los peleo a los productores, le digo, los machos que metés al feedlot, si te llegan a ganar 800 gramos, ya están enojados y lo dicen como que es una mala ganancia. Y por ahí las vaquillonas es como una categoría que yo veo que queda olvidada, entonces no se hacen un seguimiento, no tienen un objetivo muy claro, y por eso le va quedando, ¿no? Y la respuesta a tu pregunta, que es interesante, es decir, yo creo que el objetivo no lo tienen claro. Si ellos tuvieran un objetivo, se le acepta, pero creo que lo que está faltando en los productores es decir, ponerse un objetivo y medirlo. Y en cuanto a objetivos de selección, mucho menos. O sea, ¿con qué criterio seleccionan las vaquillones? No, terminan dejando todas las que... Porque aparte la tasa de mortalidad es alta en la mayoría, entonces como que no les permite seleccionar. La que llega termina entrando. Incluso yo creo que esto se agrava cuando en la zona está bastante difundido lo que es el silo tolva ese de autoconsumo
con granos o balanceados. No sé, vos tenés algunas vaquillonas que van y te encontrás con vaquillonas re grandes que sabés que están bien comidas, y ¿por qué no le das servicio? Y no, es que no pude, el tambero estuvo ocupado. Entonces vos le sacás el costo a ese que sabés que podría haber dado porque estaba alimentando bien, y es altísimo en esos sistemas atrasarse. Pero vos decís que las vaquillonas llegan a la pubertad, que es una decisión de manejo, no de fisiológico. Yo creo que llegan. En algunos predios no, porque ¿qué pasa? Preñan y las mandan, algunos alimentan muy bien hasta que preñan y después la largan al campo, se olvidan hasta un mes antes del parto. Entonces ahí sufre la vaquillona. Si no sobreacondicionan, digamos, si no sobrealimentan antes, dan un peso elevado, después tienen problemas al parto. Por eso están dando servicio 410 kilos, ¿no? La mediana. Nos encontramos en algunos campos prácticamente ya eran vacas. Y otros no, como no pesan, ellos te dicen a ojo, cuando realmente vos le haces pesar, dices, yo pensé que pesaba al menos. No hay una adopción de esas prácticas. Pero cuando charlaba en cada predio, le decía, bueno, mira, usted haga lo que quiera, le digo, pero mídalo y después tome la decisión, pero al menos miremos. Se sorprenden con la mortalidad. La mortalidad que yo ahí ponía, ellos la evalúan les pedí los partos para el año anterior y la cantidad de muertes. Y muchos casos iban al cuadernito y me iban contando. Y a medida que íbamos sumando las muertes, vos veías que se le iba cambiando a la gente la cara. Y lo mismo, ¿no? Cuando tomaban el número de la vaquillona y miraban la edad que tenían en los registros, también todos pensaban que eran menor la edad. Así que... Sí, también falta mucho de registro y de usar esa información, así que todo lo que hiciste me parece muy interesante, así que bueno, te felicito, estuvo muy linda tu presentación. No, muchas gracias. Dejo el micrófono a alguien más que pregunte. Dale, Marco, preguntá si querés. ¿Se me escucha bien? Marco, ¿cómo andás? Buen día. Bien, Fede, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, lo primero, también coincido con Isabel, excelente la presentación. En un momento pensé más rápido, pero no, era porque tenía un montón de material para mostrar y bueno, realmente me hice algunas anotaciones. Pero no sé, quería decir o a alguien si queda grabado, me gustaría tenerlo después, porque hay mucha información muy, muy importante. Una cosa, digamos, es lo que sabemos desde lo teórico, desde muchos libros, otra tener en la zona con un montón de información que eso nos enriquece. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer era exactamente igual que la de Isabel, pero le agrego una cosita más que es la cuestión del manejo nutricional de las vacas de parto. O sea, si de alguna manera pudieron evaluar cómo influye el manejo nutricional en ese momento, que se complejiza aún más con el parto y el posparto y todo ese periodo que llamamos de vaca en transición, digamos, de pasar de ser una vaca seca y preñada, con una preñez avanzada, a una vaca vacía, o sea, recién parida, y en su curva de producción. O sea, sí, digamos, porque mucho de lo que determina también en qué condiciones ese animal se va a dar el parto y la ternera que van a hacer de esa vaca tiene mucho que ver con eso. Esa sería una pregunta. Después te digo las otras porque si no va mucho de... Pero en principio eso, si pudieron evaluar, aunque sea con esta herramienta de percepción que me pareció novedosa o interesante, por lo menos no la había considerado. O sea, cómo el productor, el tambero, tiene la percepción de cuáles son las cosas a mejorar en un marco de buenas prácticas en el campo. Sí, está bueno, Marcos. No tomamos la dieta de cada predio, ¿no? Eso no se evaluó. Sí, lo que veíamos esto, ¿no? Que no existe la categoría preparto, entonces, bueno, le podés dar una dieta
específica para esa vaca, no le podés hacer monitoreo de atención al parto. Una limitante que tiene el estudio es que al ser de corte transversal, o sea, todo se miraba un solo día, porque la tendencia ¿cuál era? Decir, bueno, a ver si las que no tienen preparto tienen mayor mortandad en guachera, en periparto. Pero como nosotros evaluábamos las prácticas aplicadas al día de la visita y la mortalidad eran del año anterior, podía ser que hagan las mismas prácticas o no. Entonces, estadísticamente, no podíamos hacer esa inferencia, si bien yo estaba retentado, ¿sabes? Así que bueno, no, específicamente sobre nutrición, falta más caracterizar, pero yo creo que ahí la gran faltante en preparto es determinar esa categoría y poder hacer ver a los productores la importancia de que tengan esta categoría en los predios. Claro, porque, digamos, viendo del estudio, sí, claramente, solamente el 39% hace preparto, el 39%, ahí te das cuenta que ni siquiera está visibilizado la importancia de tener un rodeo de preparto, independientemente del tamaño del tambo y del establecimiento. Digamos, ahí parte uno de los problemas, porque el manejo nutricional. Yo lo que me refería no al estudio en sí, que en el estudio está incorporado el manejo nutricional, sino a cómo hacen el manejo nutricional los que hacen preparto, ese 39%. ¿Por qué pregunto? Porque no sé si me perdí la atención ahí o qué, pero lo que noté que ustedes relevaron fue las condiciones, si se inundaba o no, se encharcaba, el lugar donde estaban las vacas, donde se nos podía controlar el parto, eso, pero no sé si específicamente, no me refería a lo puntual, sino en términos generales como el manejo. No, esa te la debo, Marco, o sea, los que hacían prepartos, si daban una dieta adecuada o no, eso no lo hicimos. ¿No? Y otra, la pregunta que me surge, bueno, de la mano hablando, que es algo que siempre con Isabel, que por ahí nos genera una duda, de la inseminación y del inicio reproductivo de todas las vaquillonas a edad temprana. Habría que, digamos, sería un poco que nosotros con las vacas nuestras, digamos, del tambo de la facultad, pero también está visto que atrasarse 60 o 90 días en ese edad de inicio del periodo reproductivo redunda en una mejor posición de esas futuras vacas a la hora tanto de la producción como después de volver a quedar preñadas, sobre todo en el segundo parto, sería en el primera inseminación ya como vaca, o vaca de primera aparición que le decimos. Por ahí creemos que asociándolo con lo que es vacas de cría, que ahí sí hay toda una tendencia, sobre todo hablo acá de La Pampa, hubo incluso créditos que incentivó el Banco de La Pampa y el gobierno de la provincia para sobre todo con mucha sequía, para evitar que se venga abajo la vaca. Entonces hay como conceptos ahí que se hace un paralelismo con la vaca hablando, con la vaca de tambo, y es, desde nuestro punto de vista, erróneo. Así que puede ser hasta quizá una cuestión de transmisión de información o de conocimientos. Entonces nosotros ya desde hace un tiempo que lo estamos discutiendo de una manera no agradable iniciar con el parto a los 23 meses o a los 24 meses, el primer parto, sino tener una flexibilidad y redundar en una mejora a futuro, pensando en una vaca que es la fábrica de leche y de terneras, ¿no? Es más una observación. Entonces, estos valores que citó de Henrich, de 23 a 25 meses a primer parto, digamos, es una edad adecuada ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista productivo, o sea, empezar con una vaca productiva lo antes posible, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero entender. Ellos hablan, con esa edad se combina los mejores resultados productivos con los resultados económicos. Hay que entender el sistema y las posibilidades, ¿no?, que permite el seguimiento de cada sistema. Ellos tenían la capacidad de
llegar a dar servicio y que la vaca para con el peso adecuado, entonces entró a lactancia y le pudieron hacer la dieta durante la lactancia, que volvió a quedar preñada dentro del plazo óptimo. Entonces encontraban que en esos sistemas eran las mejores edades. Está bueno cuestionarlo si es lo adecuado en los sistemas nuestros, y lo que vos decís, ¿no? Estamos viendo de atrasarnos 30, 60 días. Bueno, ponele que te atrasás 30, 60 días, caes en 16, 17 meses. Lo bueno que yo veo es que ustedes están conocen su sistema, se están poniendo un objetivo y están trabajando, lo están monitoreando a ver qué van a ver en sus vaquillones. Es distinto a llegar a los 20 meses sin saber que tus vaquillonas iban a parir a los 20 meses. Claro, claro. O sea, sí, sobre todo para no tener una receta, ¿no? Arrastrarla. No sé si se me escucha. Hay como un ruido. Eso... perdón, no sé si es mi micrófono. No, Carlos, es el tuyo el que se escucha. No sé. Sí, tengo una última pregunta. Después te dejo, Carlos. Se escucha muy mal, ¿eh? Si lo podés apagar, un segundo. Ahí está, gracias. Una última, yo apago la cámara porque si no es muy mala la señal que tengo de internet. La última es, capaz que lo mencionaste y puro no lo logré rescatar, pero aquellos tambos que tienen un personal específico para guachera, destinado al manejo de la guachera, ¿hay un paralelismo con el tamaño del establecimiento? O sea, ¿se puede saber si aquellos chicos, digamos, tienen personal porque justamente son chicos y entonces tienen un único personal para todo, como nos pasa en la mayoría de los tambos pequeños y algunos hasta medianos de la provincia? Tienen un solo operario, pero por una cuestión de escala, no porque no tengan visualizada la importancia de la guachera y del calostrado y de medir el calostro, etcétera, que me parece interesante ese relevamiento. Y dentro de esta misma pregunta, cuando hablas de leche de descarte es la que es con mastitis, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso, para unificar. Claro, sí, que no es comercializable, porque es calostro, porque son los días que sí, o porque es con antibióticos, sí. Invítame, Marco, a conocer los tambos de ahí, que no estamos cerca. Bueno, dale, ya vamos a hacerlo, sí. No, sí, a tu pregunta del personal. Viste que cuando vos terminás los trabajos decís, ¿por qué no pregunté? Y lo que veíamos es que sí, que hay una tendencia a que los tambos más grandes tengan un personal específico para atender la crianza. Hay algunos tambos chicos o medianos que también lo tienen, porque es quizá la esposa del tambero. Entonces, el tambero, sí. Claro. O es la esposa del dueño. Una pregunta que a mí me hubiera gustado con el diario del lunes haber hecho, es decir, ¿el que atiende los terneros es un empleado o es el dueño? Porque a veces se ve que en la casa donde el ternero lo atendía el dueño, si bien no tenía las buenas prácticas que los libros dicen, pero vos veías que lo trataban con un cariño, que al que estaba enfermo le hacían de todo para tratar de salvarlo, que eso, al no poder quedar registrado, no lo podemos discutir, pero sí hay una tendencia a que los más grandes sean los que tienen personal específico. Gracias, Fede, era eso. Muy bueno de vuelta. Muchas gracias. Carlos Sorena, ¿querías preguntar? Sí. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí o...?
Más o menos, pero se entiende, Carlos. Si no, para, dame un minuto. A ver ahí. ¿Ve mejor? Sí, sí. Dale. Bueno, nada, buenísimo. Felicitaciones. Bueno, mi pregunta también estaba en la línea de Isabel al principio, de unificar. Yo te pregunto por ahí, esto es más observación, quizás no tenga una relación sí, con el tema de la reposición. Pero mi consulta era uniformidad, digamos, de manejo de hay algunas variables que vos lo tomás como si, bueno, lo que hay que hacer es esto. Quizás no todos los sistemas son distintos. La duda mía, estamos ahí de la zona de Reclaugen, es si los sistemas productivos son similares, si hay una uniformidad o si hay ambos, digamos, desde base más pastoril, quizás el medio de producción es más bajo también, y o todos los tambos, digamos, en la zona actualmente están con altos niveles de suplemento enlotado, así, con altos niveles de concentrado. Entonces también, digamos, estos parámetros de sensores en determinado tiempo de servicio, de determinada edad. Yo estudié la tecnicatura de 300 kilos, digamos, éramos 360, digamos. Entonces, si bien la ganancia no es requerida para lograr eso, no es una locura, pero bueno, cambiaron los. Eso creo que ya pensaste bastante. Lo que yo te pregunto es, ¿son todos los tambos 25 litros, 40 litros? O sea, yo entiendo que no las mediste esas variables, pero me interesa ver la diversidad que hay, digamos. Bien, Carlos. Sí, a ver. Sí, es bueno. Si bien hay diversidad, yo creo que, no sé, son sistemas, la mayoría con pasturas y tanto grandes como chicos, mucho uso de silo de maíz. Nosotros tenemos este bache de invierno donde hasta los más pastoriles se le complica. De hecho, ahora estoy trabajando acompañando a algún grupo de productores agroecológicos que ellos no quieren dejar de depender tanto de los concentrados de afuera y de los silos. Y la verdad que este fue el primer invierno sin silo para algunos productores y la sufrieron bastante. Están buscando a ver cómo resolver eso. Yo creo que pastoreo con mucho silo y suplementación son la mayoría, y hay algunos ya que están yendo más, ¿no?, para lo que son confinados en piquetes o cosas así. Por eso nosotros tratamos de evaluar cuáles son las prácticas que son recomendables para la mayoría de los sistemas. Fíjate que muchas de ellas, ¿no?, como el suministro de agua. En cualquier sistema, tener que darle agua a los terneros, ¿no? Eso me parece que, o sea, las prácticas básicas, ¿sí? Evaluar mortalidad. Fíjate que otra cosa, ¿no? Menos de la mitad de los predios nos pudieron dar el dato de mortalidad. A veces algún productor por ahí medio te pregunta así capciosamente, tratando de desafiarte, yo lo hago bien, lo hago mal. Decís, bueno, ¿qué mortalidad tenés? Si tu mortalidad, si la conocés y a vos no te preocupa, seguí haciéndolo así, es lo que le digo. O sea, yo no soy ni especialista en nutrición ni en ninguna de las prácticas, ¿no? Entonces, pero primero tenés que saber qué es lo que vos querés alcanzar, y si no lo estás alcanzando, veamos, ¿no? Porque hay a veces productor que te dice, ¿qué opinás de pasar del balanceado del 16% al de 18, 20? Y capaz que no tiene sombra. Así un trabajo que hicimos este verano, evaluamos frecuencia cardíaca
y temperatura rectal. Íbamos los días que el ITH era mayor a 72 y salíamos para el campo a evaluar. Te encontrabas con muchos terneros al sol y sin agua. Solamente el 26% de los terneros evaluados tenían sombra y agua los días de ITH. Entonces, sí, esas prácticas, digamos, como que, si bien los sistemas cambian y los tamaños y la posibilidad de dar, tenés que ponerlo a la sombra, y el tambo más grande lo pondrá abajo de una media sombra con todos los lujos, y el tambo más chico lo llevará a la sombra del monte, ¿no? O sea, cada cual encontrará en su sistema la posibilidad de brindarle las mejores condiciones, pero capacitar al personal, ¿sí? Y ahí hago una autocrítica a INTA o por ahí también desde la universidad. Más de la mitad de los productores, de los operarios, decían nunca haber asistido a un curso de capacitación. Quizá porque no lo promueve, ¿no?, el mismo dueño del establecimiento, pero esas son cosas que... Y uno realmente ve la diferencia cuando el operario está capacitado porque lo conoce, sabe que hizo curso, cómo le busca la vuelta para, con escasos recursos, hacerlas igual las cosas bien. Así que creo que te contesté a media, Carlos. No, perfecto, digamos, y esas cosas son obvias, digamos. Yo, hay algunas otras que me generan algún tipo de funcional pensativo, de agua y sombra, digamos, no desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista bienestar. Pero no, por ejemplo, el tema del calostro, de suplementación de calostro artificial, seguramente mejora muchísimo los índices, pero yo siempre, digamos, en la agropecuaria, digamos, es decir, bueno, voy a buscar una solución a un problema que tengo. Primera cuestión es diagnosticar. Si no tengo un diagnóstico, no sé qué por tanto tengo, no sé. Eso está clarísimo. Ahora, si no sé si tengo un problema o no, no sé si la solución es dar calostro. Y además, si no me di el calostro, puedo decir, está bien, doy calostro de modo artificial a todos los terneros, vos lo empezabas con una buena práctica. Ahora, si no me di la cantidad de globulina que tiene ese calostro, no sé, la vaca, si no mido, puedo no solucionar ningún problema con una práctica, claro. Obviamente, un excelente trabajo, es como para charlar y sí, esa es una de las prácticas que suele hacer más ruido. Está bueno. Y yo muchos tambos, ponele que voy y me preguntan, si no están teniendo problema con el calostrado natural, a veces los pasás al artificial, el operario lo hace mal y terminás teniendo más problemas que con el calostrado natural. Así que sí, coincido con vos, hay que diagnosticarlo, evaluarlo. Y si tenés buenos resultados, equipo que gana no se toca y sí. ¿Algún otro participante que quiera hacer alguna pregunta? Yo, bueno, pregunta, no estoy en el tema desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, en primer lugar, felicitarlo, Fede, por la exposición, muy lindo, interesante el trabajo, la relación de variables, y bueno, creo que eso es lo que es necesario estar haciendo, ¿no? Porque trabajos así como este, donde uno va, encuesta, realiza muestreos y demás, yo creo que lo que terminan haciendo es reflejar la poca adopción de tecnologías por ahí o de herramientas de manejo que serían simples, ¿no? Y cuando lo hemos estudiado, uno por ahí hasta podía pensar que eran cuestiones básicas y aún hoy en día no se siguen haciendo, ¿no? El hecho de tener registrado los pesos, tener registrado las edades en un sistema por ahí tan intensivo como es el tambo. De ahí si nos trasladamos del sistema, por ejemplo, los sistemas ganaderos semiáridos acá de este ambiente. Imagínense todos los datos que faltan, la cantidad de registros que no están y demás, ¿no? Así que bueno,
muy bueno el trabajo porque justamente nos sirve para eso. Por un lado, para tener un panorama de cómo es la situación real, a pesar de lo teórico que uno por ahí estudió, como decía Marcos, creo. Y la otra es la importancia porque, bueno, te aporta datos certeros, ¿no? Como para poder encarar programas de manejo, de ayuda, de extensión y demás. Así que, bueno, nada, resaltar eso y felicitar a Fede y al equipo. Muchas gracias, Fer. Sí, y si bien en los tambos se tienen muchos más registros y eso, por ahí que también es cierto que la mayor parte de la atención se la lleva el rodeo en ordeñe, que es el que todos los días te va tirando los litros, y que te mantiene en el día a día, y la recría queda media relegada para cuando haya tiempo. Claro, a pesar de que, bueno, termina siendo la reposición que en el corto plazo, por así decirlo, va a estar produciendo, pero bueno, justamente un poco esto, la adopción de tecnología o de herramienta, en este caso de manejo, más que nada, de los productores y técnicos. Ahí está. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo un agradecimiento, Fede, por haber expuesto, realmente un trabajo muy interesante y de mucha aplicación práctica. Nos vamos a mantener en contacto, Fede, porque acá también en nuestra maestría hay un estudiante, si bien es otra producción, también está tratando de identificar los puntos críticos de esa producción aplicando una metodología que me parece muy interesante y bueno, en algún momento nos vamos a juntar a charlar, Fede. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar y otra vez muchas gracias, Fede, y un gran abrazo. Bueno, Carlos, déjame agradecerle a ustedes, ¿no? esta oportunidad de compartir lo que hacemos. Esperemos que no haya quedado como una bajada de línea, que hay alguna práctica que hay que hacer. Y bueno, muy contento de poder volver a la facultad a compartir el trabajo y desde ya que desde mi lugar lo que pueda colaborar con la facultad o con sus alumnos, bienvenido. Así que si hay algún alumno o eso, Carlos, buenísimo. Bueno, gracias, Fede. Marco, la charla quedó grabada, así que se la pedís a Silvia, te la pueden pasar, o cualquier otro que desee la charla, está grabada y a disposición. Bueno. Hasta luego entonces, gracias. Chao, Isabel, un gusto. Luego, Federico. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Laura. Chao.